quería agradecerles por la oportunidad de, de conversar un poquito acerca de el asma en niños, que es un problema bastante bien común y algo importante en el tratamiento es una adecuada aerosolterapia, o sea, la entrega del medicamento inhalado al paciente en la etapa aguda o sobre todo en la etapa de mantenimiento. Entonces, en esta charla vamos a tratar de responder algunas preguntitas que son importantes, ¿no? Sobre todo para poder, digamos, llevar de una buena forma lo que voy a conversar. ¿Cuál es la importancia del uso de dispositivos para la inhalación de medicamentos en asma en niños? Luego, ¿qué factores son importantes a considerar cuando se entregan los medicamentos inhalados en niños con asma? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de una mala técnica de inhalación, del uso de una aerocámara inadecuada para el control de estos pacientes? ¿Cuál es la técnica adecuada de inhalaciones, de la inhalación de medicamentos con este aerosol de dosis medida presurizado que todos conocemos? ¿Y qué diferencias existen entre las aerocámaras disponibles en nuestro mercado actual? Uy, creo que ven el video, ¿no? Porque quiero que vean un video que es interesante. Primero, lo que hay en la vida, en la televisión. Este es un video de, del Doctor House, donde ella habla con una señora y le dice que su ama no está mejorando, ¿no? Entonces él le dice si usa el inhalador y él dice que sí. Entonces le quiero que me enseñe cómo lo hace, ¿no? Para ver por qué no mejoraba. Y la señora hace esto, ¿no? Lo coloca como si fuera un perfume. Y eso causa mucha gracia, claro, porque es un programa cómico, pero que también trae algunas cosas, ¿no? Porque es importante saber, no se controla porque no está usando bien el aerosol. Ahora, esto es lo que pasa en el hospital. La mamá le da el medicamento inhalado al niño en la nariz, ¿no? Como si fuera un aerosol nasal. Y esto quizás no cause gracia porque es la realidad, ¿no? Es la realidad nuestra, que quizás no gastamos el tiempo necesario para poder enseñar a los papás una adecuada técnica inhalatoria. Y ese justamente es el motivo de esta charla. ¿Por qué aprender aerosol terapia en estos pacientes? En este estudio que se hizo en España, en Barcelona, se vio de 1.600 voluntarios entre pacientes, enfermeras y médicos. ¿Qué porcentaje de todos ellos hacían una adecuada técnica inhalatoria usando el inhalador, pero sin aerocámara? Eh, lo hicieron en pacientes, enfermeras y en médicos. eh, pero también entre los médicos hicieron la diferenciación entre el tipo de especialidades. Y se vio que del 100% el 9% de los pacientes lo hacían bien, o sea, 90% no lo hacía bien. De las enfermeras, el 15% lo hacía bien, o sea, más del 85%, 85% no lo hacía bien. Y son las enfermeras que generalmente son las que enseñan a los pacientes. Y de los médicos, un 70% no hacía bien no daba una correcta técnica de inhalación. Cuando se iban a la diferenciación, por ejemplo, los pediatras y los médicos generales estaban en un 20% de hacerlo bien, o sea, casi el 80% no lo hacían de una forma correcta, o sea, completaban todos los pasos de la inhalación. Eh, entonces, es importante eso, no saber de que de que una correcta técnica de inhalación es mandatoria para poder garantizar una adecuada llegada del medicamento a los niños. En qué se equivocaban más? ¿No? Estos eran los 10 errores más comunes que se tenían, ¿no? Lo que, lo que se equivocaba más uno era en aguantar la respiración, en coordinar la inspiración con apretar el inhalador, o sea, con la actuación. Cuando hacemos un puff, eso se llama la actuación del inhalador de dosis medida, ¿no? Y otras cosas más. Bueno.
¿Qué podríamos hacer al respecto? Algunos médicos, por ejemplo, en ese estudio hicieron una, un tipo de enseñanza donde le decían al papá en la consulta, bueno, esto le voy a explicar cómo hacer la inhalación y usted la repite en casa, ¿no? Y en cambio, habían otros que le decían, bueno, vamos a enseñarle, yo le enseño, usted lo hace, veo cómo lo hace y si lo hace mal, le vuelvo a enseñar hasta que lo haga bien. Entonces, que eso se llama enseñar hasta aprender. Los pacientes que enseñaban hasta aprender, ¿no? Vieron de que el porcentaje de errores se comenzó fue mucho mejor en la primera consulta, luego de que le han indicado, pero en, en los pacientes, en estos pacientes, cuando se iban a la siguiente consulta, los errores comenzaron a aparecer nuevamente. Si bien es cierto, aquellos que les enseñaron hasta aprender, luego de haberle enseñado, lo hacían excelente, a los 3 meses y a los 6 meses de seguimiento, te cometían los mismos errores que aquellos que le habían enseñado brevemente. ¿Eso qué significa? Que en cada consulta nosotros debemos de enseñar a los pacientes a cómo inhalar, porque lógicamente la mente es frágil y más en los pacientes que no están familiarizados con eso. Entonces, en cada consulta la idea es de que el paciente eh, reciba la orientación de cómo se inhala para poder garantizar la técnica correcta. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Justamente cómo administrar correctamente los medicamentos inhalados. Y aquí hay dos fotos y vamos a demostrar por qué la segunda foto es la que nunca debemos de realizar con este tipo de inhalador de dosis medida, porque este está diseñado para que tenga una interfase que se llama aerocámara, ¿no? Y en la primera foto, saber cuál es la aerocámara correcta para poder hacer que le lleguen los medicamentos a la vía aérea, que es donde queremos que vayan. Y para eso debemos saber digamos, tener unos conocimientos de fisiopatología y de cómo llegan los medicamentos o cómo se depositan a nivel del árbol bronquial, ¿no? Es primero saber que para que un medicamento llegue a la vía aérea periférica, que es donde se encuentra la generación 715 en el asma, debe tener un diámetro aerodinámico medio de la vía aérea, que se llama así, de DAMP, de menos de 5 micras, ¿no? Todo lo que es más de 5 micras se va a quedar en la vía aérea grande, o sea, en la orofaringe. Se va a depositar allí. Las partículas grandes, mayores de 5 micras, se van a quedar allí. Las partículas más chiquitas, o sea, aquellas que tienen de entre 1 micra o menos, esas de repente ingresan y salen por un movimiento browniano. Lo que nosotros queremos es que se vayan a la vía de conducción, o sea, porque si estamos hablando de asma, el problema del asma se encuentra justamente en la generación 7 y 15. Y en esa generación es donde nosotros debemos de hacer que los pacientes, que el medicamento llegue a ese nivel. ¿Y cómo hacemos para que llegue a ese nivel? Tenemos que tener algunas técnicas y saber algunas características, ¿no? Primero, por ejemplo, no todos los medicamentos que vamos a inhalar tienen la misma cantidad de receptores a lo largo de la vía aérea. Por ejemplo, si queremos tratar asma y hablamos de corticoides inhalados, los corticoides inhalados comienzan a tener más cantidad de receptores en la medida que comienzan a generar aparecer nuevas generaciones bronquiales. Por ejemplo, a nivel de las primeras 7 generaciones no hay muchos receptores de corticoides inhalados, pero luego de la generación 5 para la 15 hay muchos más, y a nivel alveolar hay muchos más. Entonces la idea es tener un medicamento inhalado que tenga que tenga la cantidad en tamaño, la medida que pueda atravesar hasta la generación 5 para adelante, ¿no? Y esos son menos de 5 micras donde se encuentran la mayoría concentrados la mayoría de receptores de corticoides. ¿Ok? Si es que tenemos o generamos partículas grandes, se van a quedar ahí en la vía aérea periférica, en la vía aérea grande, en los bronquios, las primeras 5 generaciones, y esa vía aérea no genera efecto deseado del medicamento. Debemos de hacer que esté en la zona respiratoria, hablando del receptor de corticoide, ¿no? Y eso va a depender, uno, de cómo el paciente va a inhalar, y segundo, también del tamaño de la partícula. Por ejemplo, aquellas partículas que tienen 6 micras, ¿no? 6 micras, que sea más de 5 micras, acá nos dicen en dónde se van a depositar, ¿no? Por ejemplo, la vía periférica.
Va a haber poquito. La vía periférica es la vía aérea entre la generación 5 y 15, ¿no? En la orofaringe, como vemos acá, se va a quedar más, ¿no? Vemos que se queda más cuando la partícula es grande, más de 5 micras. Aquellos que tienen de menos de 5 micras, como esa que tiene 3 micras o 1,5 micras, miren cuánto aumenta el depósito en la vía aérea periférica. ¿Por qué? Porque llega más rápido, porque se deposita a ese nivel. Hay varias formas de cómo se depositan los medicamentos en la vía aérea y eso es lo que vamos a hacer en un momento. Pero yo les decía que no, los medicamentos no se depositan de forma uniforme a lo largo de la vía aérea. Sabemos que el corticoide inhalado se deposita o se deposita más o tiene receptores en la generación 5 para adelante. Ahí comienza a aumentar la densidad de los receptores. En cambio, por ejemplo, ¿qué pasa con salbutamol? Aquí hicieron un estudio donde dieron partículas de 3,3 micras y 7,7 micras de diámetro aerodinámico medio y vieron cuánto aumentaba la función pulmonar, ¿no? Entonces, cuando vieron, le nebulizaron con partículas de 3,3 micras, la función pulmonar aumentó más. En cambio, en aquellos pacientes que recibían el medicamento con 7 micras, 7,7 micras, la función pulmonar no aumentó mucho, ¿no? Dando a entender que el salbutamol también tiene receptores que se encuentran más en la vía aérea periférica. Pero ¿qué pasa con bromuro y pratropio? Cuando le dieron 3,3 micras y 7,7, la función pulmonar no varió significativamente, indicando que el bromuro y pratropio tiene, digamos, la disposición de sus receptores de manera uniforme a lo largo de toda la vía aérea, en vía aérea grande y vía aérea pequeña. Pero a diferencia de salbutamol y corticoides inhalados que no las tiene, la tiene más en vía aérea más pequeña, en vía aérea menor, que se encuentra en la generación 5 para adelante. Entonces, y esos son los medicamentos más importantes al momento de tratar asma, ¿no? Salbutamol y corticoide inhalado. Entonces hay que también tener en cuenta de qué tipo de medicamento estamos hablando para el momento de saber dónde queremos que se deposite y qué factores afectan la deposición de las partículas. Hay tres mecanismos en los cuales las partículas se pueden depositar a lo largo de la vía aérea. Por ejemplo, en aquellas partículas grandes, mayores de 5 micras, estas se van a depositar en la vía aérea por impactación. ¿Qué quiere decir? Que van a depositarse y se van a ubicar en las primeras 5 a 7 generaciones del aparato bronquial, ¿no? Pero aquellas partículas pequeñas que tienen entre 1 y 5 micras, esas se van a depositar por sedimentación. O sea, se van a depositar justamente donde queremos que se depositen cuando hay asma. En la generación 5 a 15, acá está en 8 y 16, que es algo similar, ¿no? Pero partículas más pequeñitas van a difundir. Pueden llegar a niveles alveolares inclusive, pero también pueden salir por movimiento browniano. Eso en una vía aérea de un paciente adulto. Imagínense, el adulto tiene una vía aérea más grande, entonces es más fácil que las partículas pequeñas puedan llegar más adentro, digámoslo así, ¿no? Pero si hablamos de un niño que tiene una vía aérea más pequeña, lógicamente por la edad, entonces va a ser más difícil que estas partículas puedan llegar a ese nivel. Y si hablamos de un niño con asma, donde la vía aérea está inflamada y más acortada, entonces es más difícil que las partículas, inclusive siendo pequeñitas, puedan llegar al lugar donde deberían estar para generar el efecto deseado. Entonces, hasta acá lo que quiero dar a entender es que tenemos que generar la mayor cantidad de partículas pequeñas, menores de 5 micras, para poder hacer que éstas atraviesen las primeras 5 generaciones y se puedan depositar por sedimentación y tener el efecto necesitado en los pacientes. Y de eso va a depender, uno, la técnica de inhalación correcta, el dispositivo correcto y el medicamento correcto. O sea, podemos dar un buen medicamento. No podemos usar el medicamento de la mejor marca, la mejor combinación, pero si no tenemos un dispositivo o una interfase que ayude a que el paciente pueda, digamos, usar ese medicamento y que le llegue a donde debe llegar, y la técnica adecuada de inhalación, entonces no va a funcionar, ¿no? Esto es es una diapositiva en donde en niños vemos cuánto es lo que más o menos se deposita con una buena técnica inhalatoria. Nosotros se dice en niños con fibrosis quística. Saben que los niños con fibrosis quística tienen muchos medicamentos que son nebulizados o que son inhalados.
¿no? Y aquí vemos cuánto es el porcentaje de depósito de los pacientes dependiendo de la edad. Con una buena técnica inhalatoria y con una adecuada interfase o aerocámara, podemos garantizar que el 3% por lo menos de los pacientes, o a lo mucho, los pacientes menores a un año van a tener el depósito del medicamento en vía aérea periférica. O sea, en el mejor de los casos, del 100% de las partículas que vamos a dar por cada PAF, el 3% le va a llegar a un niño, ¿no? En niños preescolares aumenta hasta 5%. Y eso es importante porque sabemos que los niños infantes y los preescolares no colaboran. De repente el preescolar puede colaborar un poquito, pero no colaboran. Entonces, hagamos lo que hagamos, muy poquito medicamento va a llegar a la vía a la vía aérea periférica. Niños grandes y adultos sí, porque ellos colaboran, pueden aguantar la respiración, porque sabemos de que se aguanta la respiración, acá donde hablamos las partículas se van a depositar mejor. Cuando queremos que sedimente mejor la partícula y se pegue a la vía aérea por efecto de gravedad, debemos hacer una pausa inspiratoria luego de haber hecho la actuación del PAF. O sea, el niño inhala y aguanta la respiración. Ese aguante, ese tiempo, permite que por sedimentación y por gravedad se pegue más a la vía aérea. ¿No? Eso no se puede hacer en preescolares porque no tienen esa capacidad, pero sí en niños grandes, por eso que hay una gran variación de cuánto se deposita en vía aérea periférica en niños grandes que en niños más pequeñitos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Vamos a tener también saber que la aerocámara, o sea, la interfase, tiene que tener algunas características para que pueda, digamos, garantizar que el medicamento inhalado llegue a vía aérea periférica. No podemos usar una aerocámara de plástico, por ejemplo, porque el plástico es un material que genera estática. La estática se relaciona a la capacidad de poder generar cargas eléctricas que atraigan las partículas hacia esas paredes del plástico. Entonces, así como cuando nosotros jugábamos nos frotábamos el brazo cuando éramos pequeñitos y nos colocábamos Benifán y veíamos que los pelitos del brazo se comenzaban a erizar yendo al Benifán, es lo mismo que pasa cuando uno usa una aerocámara de plástico. Las partículas se pegan a la pared del plástico y muy poquito medicamento le llega. Eso se llama generar cargas electrostáticas o que el dispositivo no esté hecho de material antiestático. El plástico genera mucha estática y hace que se pegue el medicamento a la pared, literalmente. También la ausencia de una válvula va a hacer que las partículas grandes que van a una gran velocidad se puedan impactar a nivel orofaringeo y generar efectos secundarios. El volumen es importante también porque el medicamento tiene que tener una velocidad y un espacio en el cual pueda recorrer y que permita que se impacten las partículas grandes en la válvula y que las partículas pequeñitas se queden suspendidas aquí sin que se queden pegadas a las paredes. Eso es lo que una aerocámara correcta debería tener, ¿no? También si tenemos si no queremos usar aerocámara, ¿no? Y queremos ver cuánto le llega a nivel bronquial y orofaringeo, usando corticoides inhalados. Acá preguntaba flunisolida y triamcinolona. Es importante ver que se llega mucho más cuando se usa un inhalador de esa medida con una aerocámara que sin usarlo. O sea, cuando usan directo. Cuando lo usan directo. Cuando lo usan directo, ¿qué pasa? La mayoría del medicamento se queda depositado a nivel orofaringeo. En cambio, si usamos una aerocámara, ¿no? Con un espaciador, con el inhalador, una aerocámara, vamos a ver que más medicamento se va a quedar depositado a nivel pulmonar. Entonces tenemos que usar, siempre que usemos un inhalador de dosis medida, una aerocámara para garantizar que la mayoría del medicamento o una buena cantidad de este se deposite a nivel pulmonar, o sea, en vía aérea periférica menor a 5 micras. Y hay que tener también en cuenta el tamaño de la mascarilla. Podemos usar una aerocámara antiestática que tenga paredes antiestáticas que no generen el volumen correcto, que tenga válvulas, pero si usamos una mascarilla grandota, entonces recordemos que la mascarilla también actúa como algo que se llama espacio muerto. El espacio muerto en niños pequeñitos es muy importante. ¿Por qué? Porque el niño pequeño no tiene una capacidad de generar un flujo inspiratorio tanto así que pueda arrastrar el medicamento sobre el volumen que ocupa la mascarilla. Y eso es importante en lactantes.
Si un lactante usa una aerocámara que tenga una mascarilla grandota, entonces el niño va a inhalar, pero probablemente mucho medicamento se quede aquí, a nivel de la mascarilla, del volumen que ocupa la mascarilla y no llegue a vía periférica. Es por eso que existen aerocámaras correctas con diferente tamaño de la mascarilla. ¿No? En nuestro mercado tenemos Vortex y Aerochamber. Vortex y Aerochamber tienen diferentes tamaños de mascarilla porque justamente hacen que la mascarilla más pequeñita vaya para que el niño más pequeñito y no pueda generar un espacio muerto mayor. Y eso se ve y se ha visto en estudios. Por ejemplo, el espacio muerto varía dependiendo del tamaño de la máscara. ¿No? Por ejemplo, acá es un estudio muy importante, muy bonito, donde, por ejemplo, colocan aerochamber y cuando ven, ¿no? de que menos partículas se comienzan a depositar si usamos una cámara correcta. También es importante la deformidad de la mascarilla. Si es una mascarilla dura, entonces nosotros no podemos garantizar que el volumen del espacio muerto de la mascarilla se pueda cortar. ¿No? Porque cuando agarramos y le decimos, señora, vamos a coloca la mascarilla en la carita, aprieta, ¿no? Para que esté bien fija, no solamente para que esté bien fija, sino también para que se reduzca el volumen de espacio muerto. Entonces se han hecho estudios con Aerochamber, con OptiChamber, con Vortex, en comparación con otras aerocámaras, y las que han dado mejor evidencia, por ejemplo, para reducir el volumen de espacio muerto, han sido Aerochamber, ¿no? En comparación con Vortex. Pero la diferencia realmente entre ambas es muy poquita, ¿no? Pero comparando con una cámara de plástico o aquellas que tienen mascarillas duras, esas no deberíamos usar porque uno, no se deforman, genera mucho espacio muerto y en niños pequeños no ayudan. La flexibilidad de la aerocámara y el volumen del espacio muerto son importantes al momento de usar una aerocámara, ¿no? Entonces, ¿todos tienen la misma efectividad hasta ahora de lo que hemos hablado? No. Cierto, ¿no? Cuando yo hice pediatría ya hace varios años, ¿no? El año 2006, ya casi 20 años. Entonces en la emergencia decían, bueno, hay que usar una aerocámara de una botella de Inca-Cola, Coca-Cola, con un vaso o una de plástico. Y veíamos que funcionaba así, pues, porque le hacíamos varias inhalaciones y algo le tendría que llegar al chiquito, ¿cierto? Pero cuando usamos, por ejemplo, medicamentos con aerocámaras correctas, la cantidad del medicamento que va a llegar le va a ser mucho mayor que esto. Entonces vamos a gastar menos medicamento, vamos a hacer que el paciente se controle mejor, ¿no? Y que la velocidad de mejoría sea mucho más rápida que usando las aerocámaras o las cosas que a veces hacemos que con una botella o con un vaso, que no deberíamos hacer. Deberíamos tener aerocámaras que sean valvuladas y que tengan sobre todo paredes antiestáticas. ¿No? No deberíamos usar las otras aerocámaras. En el Perú tenemos las dos aerocámaras que a mi criterio son las mejores en el mundo, ¿no? Tenemos Aerochamber y tenemos Vortex. Aerochamber está hecha de ABS y Vortex está hecha de aluminio. Ambas contienen un volumen adecuado, entre 150 y 250 mililitros, son antiestáticas, ay, perdón, y son valvuladas. Entonces, son las que deberíamos usar, ¿no? A veces muchos dicen, no, doctor, porque es muy caro. Más caro le sale usar un aerosol que puede costar, no sé, pues 150 200 soles y que no le funciona al paciente, ¿no? Y que la aerocámara de plástico no sabemos cuánto dura, ¿no? Idealmente, algunos dicen que no sabemos cuánto dura, que hay que cambiarla al mes, cada 2 meses, y si al año hacemos el costo final, la diferencia con Aerochambre o Vortex, que cuestan en alrededor de 100 a 120 soles, es igual. ¿No? Eso es importante también conocer que no siempre se usa una aerocámara con una mascarilla a lo largo de la edad de la vida del niño. ¿No? En niños pequeñitos, menores de 3 años, sí hay que usar una mascarilla. En niños de 3 a 6 años podremos usar el inhalador dependiendo de la colaboración del niño con mascarilla o sin mascarilla para que inhale con boca, porque es importante que el niño inhale con boca. En niños más grandes uno puede usar un inhalador de polvo seco, que no vamos a hablarlo en esta charla, pero eso no requiere aerocámara. Pero siempre que tengamos un paciente que esté con una crisis de asma, aunque sea grandote,
tenemos que usar un inhalador con una mascarilla. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de inhalar con fuerza porque el bronco está cerrado para hacerlo con polvo seco. ¿Qué factores se encuentran relacionados con el inhalador al momento de hacer un puff? Primero, que se puede depositar, se puede concentrar el medicamento si lo dejamos mucho tiempo sin mover. Es importante agitar el inhalador. Si yo no lo agito, se va a decantar. Entonces, al momento de hacer un puff, en los primeros no va a haber mucho medicamento y en los últimos sí. Por ejemplo, aquí hay unos gráficos donde mencionan cómo se dispone la cantidad del medicamento si es que yo no agito o si agito. Si yo agito bien, todo está uniformemente contenido, entonces el medicamento se deposita en este micro contenedor que son valvuladas, y una válvula externa y una válvula interna, ¿no? Hago el puff, se deposita el medicamento homogenizado y luego de liberarse se llena nuevamente con la siguiente agitación. Pero si es que yo no agito el medicamento, se queda decantado de repente del previo, ha habido agitación, por lo que está homogenizado, pero si es que yo lo dejo y no lo agito, 20 segundos se va a comenzar a decantar, ¿no? Retiro, hago el primer puff, sale el medicamento con una dosis correcta, pero el otro que va a venir ya va a venir sin agitar, concentrado, y vamos a dar una gran cantidad de medicamento en el segundo puff. Y eso se ha visto en estudios. ¿Por qué? Por ejemplo, si es que yo me demoro y no agito, un retraso en la segunda aplicación del puff después de haberlo agitado, aumenta la concentración hasta un 600%. Por ejemplo, acá vemos con la proporción de fluticasona, si es que yo no lo agito a los 60 segundos, ¿cuánto le estoy dando? Si yo lo agito, acá estoy dando la dosis correcta, pero si no lo agito, a los 60 segundos puedo usar hasta 600 microgramos. 600 es 6 veces más, ¿no? Igual con salbutamol. Si yo no agito el medicamento y lo dejo a los 30 segundos, por ejemplo, ya estoy dando el 200%, o o en un segundo, pero en un minuto le estoy dando 300 microgramos de salbutamol, que es bastante. Por eso es importante agitar el inhalador para homogenizarlo, ¿no? También que es importante saber que los medicamentos usados con una aerocámara valvulada versus las que son de plástico que no deberíamos usar, aumentan las exacerbaciones, digamos, de las crisis de asma, aumentan el porcentaje de síntomas respiratorios y aumentan el número de días de uso de salbutamol. O sea, perdemos más medicamento usando una aerocámara no valvulada que una aerocámara valvulada y de paredes antiestáticas. Eh, a mí, esta diapositiva me gusta porque aquí demarca muy bien la importancia de que el medicamento tenga paredes antiestáticas, ¿no? Fisioner es una aerocámara que no tiene paredes antiestáticas, pero es valvulada, ¿no? Acá dice cómo varían la cantidad de partículas menores a 3,5 micras usando el inhalador sin aerocámara, el inhalador con la aerocámara Fisioner, pero que no tiene paredes antiestáticas, y luego de haberle generado una película de detergente en la aerocámara para que se vuelva de paredes antiestáticas. Miren cuánto aumenta la cantidad de partículas menores a 5 micras cuando la aerocámara ya es antiestática versus la aerocámara que no es antiestática. O sea, es importante la estática del material de la aerocámara. ¿Por qué? Porque garantiza que el medicamento se quede suspendido dentro. Si no es antiestática, es de plástico, se va a perder. Va a haber muy poquito medicamento, ¿no? Y esta cantidad digamos, de medicamento disponible cuando las paredes son antiestáticas persiste a lo largo del tiempo. Después de los 20 segundos todavía sigue habiendo una buena cantidad de medicamentos con partículas menores a 5 micras en comparación con una aerocámara que no tiene paredes antiestáticas, que conforme va pasando el tiempo, no va llegando casi nada, no va a haber casi nada de medicamento disponible que le llegue a vía aérea periférica, ¿no? Por eso no usen aerocámaras de plástico. Se pierde el medicamento a los 20 segundos que demos inhale, ya no va a haber medicamento. Entonces estamos haciendo que el paciente no tenga un adecuado tratamiento, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa es que no es lo mismo hacer un puff y esperar un minuto y hacer otro puff que hacer dos puffs seguidos. Literalmente, las partículas se chocan entre sí cuando hacemos dos puffs seguidos. Acá, por ejemplo, en este mismo estudio vieron la cantidad de partículas menores a 5 micras cuando hacían un puff
o hacían dos pas seguidos o tres pas seguidos. Al chocarse las partículas estamos dando un 30%, un 50% de lo que usualmente se daría si es que hacíamos o esperábamos un minuto. Siempre hay que esperar un minuto para poder hacer que el medicamento le llegue bien y luego hacer el siguiente puff. Si yo hago dos puffs, se van a chocar y en vez de dar el contenido de lo que hay en un puff, al darle dos puffs, vamos a dar el contenido de lo que hay en medio. ¿No? Medio, si queremos dar 200 microgramos de salbutamol en dos puffs separados por un minuto, si lo hacemos dos puffs seguidos, le vamos a dar solamente 50 microgramos de salbutamol. O si le damos tres puffs seguidos, le vamos a dar 30 microgramos de salbutamol. Eso lo digo en la emergencia, porque a veces nosotros, la creencia de que tenemos de que al darle más puffs vamos a darle por cada inhalación al niñito más medicamento concentrado, no es así. Le estamos dando menos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se prefiere aerocámaras con válvula, estén hechas de material antiestático y no realizar los puff del medicamento sin antes agitar y esperar por lo menos 20 segundos. ¿No? ¿Y cuántas veces tiene que respirar el paciente? Por ejemplo, este es un estudio donde se hizo con aerochamber y con aerocámaras de plástico y otras aerocámaras, ¿no? El porcentaje de entrega del salbutamol dependiendo de cuántos tipos de aerocámara. He hecho diferentes números de respiraciones. Si hacemos 2 o 9 respiraciones, realmente la cantidad del medicamento que va es similar. Pero si ustedes comparan aerochamber con la de plástico, menos medicamento hay, ¿no? Entonces usen una aerocámara antiestática y de paredes correctas. Y también a veces digo, ya, el niñito es grande, que inhale y aguante la respiración 10 segundos. Eso a veces no es necesario. Hay niños que no saben inhalar y aguantar la respiración 10 segundos. Digámosle que respire normal o 8 o 9 respiraciones, porque si hacemos la comparación entre una respiración máxima aguantando 10 segundos versus que el niño inhale de manera habitual 8 o 9 veces, es la misma cantidad del medicamento que le va a dar. Entonces, el chiquito no quiere aguantar la respiración, díganle que respire normal por 8 o 9 segundos, que es lo que más o menos uno hace en treinta segundos. Eh, entonces, no debemos de hacer o de utilizar este tipo de aerocámaras de plástico, no debemos de usar aerocámaras, pero en el medicamento sí una interfase con una aerocámara. Lo que debemos de hacer es usar aerocámaras valvuladas, antiestáticas, ¿no? Y que tengan un volumen correcto. ¿Ok? A manera de conclusión, hablar que hay que tener en cuenta que tenemos una alta carga de asma en nuestro país, uno de los más prevalentes del mundo. Hay que tener en cuenta que debemos tener una buena interfase y una buena técnica inhalatoria al momento de ofertar el medicamento inhalado, que hay que hacer de todo para que las partículas que generemos sean menores a 5 micras para que puedan llegar a la vía aérea periférica, preferir cámaras valvuladas y hechas con material antiestático por todo lo que hemos mencionado, e invertir un tiempo considerable de la enseñanza de una adecuada técnica inhalatoria al momento de hacer una consulta médica para poder garantizar una mejor adherencia del paciente, ¿no? Eso es lo que yo quería consultarles y presentarles. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, muy buenos días. Bueno, la doctora Ríos por aquí. Agradecerle su participación. Muchas gracias por la información. Nos ha brindado información muy relevante. Estamos aquí en el auditorio del Hospital San José. Tenemos algunas preguntas sobre el tema. Recuerdo que justo en la época del COVID, en la pandemia, que no se realizaban las nebulizaciones en las emergencias por el temor a la dispersión del virus, se demostró que en la aerocámara el uso adecuado significaba igual el tratamiento para las crisis asmáticas, era igual de efectivo. En su experiencia, doctor, ¿considera que hay algún tipo de criterio para utilizar las aerocámaras con inhalaciones versus las nebulizaciones en emergencia? ¿Es necesario en algunas circunstancias solamente que el paciente pueda irse con las indicaciones del uso adecuado de la aerocámara o es necesario de todas formas realizar las nebulizaciones en emergencia? No, pues antes del COVID inclusive ya había evidencia de que nebulizar o inhalar era exactamente o tenía exactamente la misma efectividad y es más rápido, es menos costoso y ayuda a que el papá no venga a la emergencia pidiendo que lo nebulicen, porque ya saben que en el hospital lo van a inhalar, y que es lo mismo que puede hacer en casa. Pero digamos, si queremos decir qué beneficios agregados podría tener nebulizar que inhalar en algunos pacientes con bronquiolitis, por ejemplo, que tienen necesidad de usar salbutamol hipertónico o que tienen atelectasias,
¿no? Estos chiquitos de repente hidratando un poco la vía aérea con solución salina o hipertónica podría ayudarle, pero eso de hecho que es la menor cantidad de los pacientes que vienen a la consulta por emergencia. La mayoría muy bien podría funcionar con solamente inhalar. Por aquí otra pregunta en el chat. Así es que dice, a ver, acá, acá nos pregunta Rosa Euskatei, si se utiliza la aerocámara de plástico, ¿qué recomendaciones se podría brindar para el cuidado y la limpieza de la aerocámara? Sí, pues esa es una pregunta que a veces hacen, pero lo recomendable es no usarla, ¿no? Realmente no hay ninguna evidencia de cómo, ni estudios que digan cómo tratar el asma con aerocámaras de plástico. Eh, en el hospital de niños donde yo trabajo, todos los chiquitos que yo veo tienen o aerochamber o vortex. Y muchos son del CIS, ¿no? Pero si uno le dice, señora, esto es bueno, eso le va a ayudar por este motivo, por lo otro, no se van a negar, ¿no? Yo no podría responder qué hacer porque yo no la uso realmente, ¿no? Algunos médicos o algunos colegas, por ejemplo, en unas charlas que he visto, han dicho que deberíamos cambiarla cada mes, ¿no? Deberíamos lavarla con detergente cada vez que lo usemos, pero es como que para que tenga algo de estática pulmonar, de antiestática pulmonar, pero eso se hace un poco difícil porque si hay que darle cada 4 horas, hay que lavarla cada 4 horas con detergente, ¿no? Y enjuagarla con agua corriente y hacerla secar, entonces se hace muy difícil usar una cámara de plástico y intentar de que funcione un poco. Sí, doctor, justo por aquí algunos asistentes comentan que en algunas regiones, bueno, acá menciona toandinas, nativas, en la selva no existen, pues no las venden las aerochambers ni las vortex. En ese caso, es el uso de los espaciadores que tenemos en el hospital, en el CIS, suelen ser un apoyo. Igual, de todas formas, siempre es necesario el uso de los espaciadores, doctor, versus el uso directo del inhalador. Es mejor siempre usar una interfase a no usarla. La cantidad de medicamento que se deposita es casi nada con la aerocámara, sin aerocámara, y genera mucho efecto secundario, ¿no? Disfonía, taquicardia, temblores, vómitos. Eso se ve porque el medicamento se deposita en orofaringe, se degluta y se va por vía sistémica. Es por eso que vemos de los niños que se nebulizan, tosen, vomitan, tienen taquicardia, baja la saturación, porque ellos lo que están haciendo es, aparte de que el medicamento nebulizado le llega a los bronquios, mucha cantidad, más inclusive que la que llega a los bronquios, se deposita a nivel orofaringeo y se deglute, se va al estómago y se absorbe, y es la que es responsable de los efectos secundarios que vemos cuando se nebuliza. Muy bien, doctor, muchas gracias por la participación. Una última pregunta antes de culminar su participación. Por acá nos mencionan si en el primer nivel de atención, sí, pues, menciona mucho, doctor, lo del uso de las aerochambers, que a veces es difícil conseguirlas en provincia. A ver, por aquí. Una última consulta, doctor. Por acá nos menciona si el uso del inhalador debe realizarse, despierto, dormido. Esos los papitos, como es en la madrugada, es cada 4 horas, si lo despierto, no lo despierto, le puedo hacer mientras está acostado. Sí, pues sabemos que la cantidad de medicamento que inhala se reduce mucho cuando el niño llora o cuando el niño duerme. Entre uno y el otro es preferible, aunque no hay mucha evidencia porque no han hecho estudios durmiendo y llorando, ¿no? Que el paciente esté sentado. Sentado, si está llorando, pues puede estar sentado. Porque si está echado, no va a llegar, ¿no? No va a llegar porque por gravedad no se va a depositar, se va a caer arriba, ¿no? Entonces, idealmente, sentado y no dormido.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por esta ponencia. Estamos muy agradecidos por su participación. Lo invitamos al séptimo curso de pediatría ambulatoria recuerde que por acá tenemos, doctor, y además una diploma y un presente para poderle entregar por la participación y la diferencia con nosotros. Muchas gracias Mil nuevamente. gracias por su invitación. Nos vemos. Cuídense, por favor. Desde el Chao. auditorio, un aplauso. Muchas gracias. Gracias.